como en un sentido espiritual o aplicándola a nuestra vida, los montes hacen referencia al éxito, ¿cierto? A los triunfos de la vida, cuando la salud va muy bien, cuando en la familia todo está muy bien, cuando hay comodidad, cuando hay alegría, cuando digamos que todo marcha muy, pero muy bien, ¿cierto? Y los montes en un sentido espiritual que nos muestra la palabra del Señor son tipo de esas experiencias especiales de la vida, de esas experiencias especiales con el Señor. Los montes son tipo de la oración, de la búsqueda constante del Señor, y como les decía ahorita, son tipo de como cuando en nuestra vida hay prosperidad, cuando en nuestra vida hay gozo, cuando decimos todo está muy bien. ¿Y a quién no le gusta estar así? ¿A quién no le gusta estar siempre, por decirlo así, en los montes, cierto? Que sentimos que hay una calma maravillosa, que todo está muy bien, ¿cierto? Y muchos hemos estado así, gracias a Dios, porque nos regala momentos muy especiales de nuestra vida. En Lucas 9 hay un ejemplo bonito y claro de la palabra del Señor, y habla de un monte donde pasó algo muy especial. San Lucas 9 dice que Jesús invitó a sus discípulos, exactamente a Pedro, a Juan, Lucas 9:28, a Pedro, a Juan y a Jacobo, a que subieran al monte a orar. Jesús los invitó y claro, ellos subieron con Jesús. Me imagino que en la subida pasaron varias cosas, se cansaron porque tuvieron que caminar seguramente, pero lo que quiero como detenerme es que dice que cuando estaban en ese monte, en el verso 32, Pedro y los que estaban con él le dijeron, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Porque en ese monte sucedió algo muy especial y la Biblia lo llama la transfiguración, es decir, donde los discípulos pudieron ver mucho más allá de lo que sus ojos físicos veían. Ellos pudieron ver la gloria del Señor y fue tan especial que Pedro más adelante le dice al Señor, Jesús, es bueno para nosotros que estemos aquí. ¿Y quiénes de nosotros no quisiéramos quedarnos en la comodidad, cierto? Como les decía ahorita, cuando todo está bien. Y ellos estaban tan bien, fue tan especial esa experiencia con el Señor en el monte, que Pedro le dijo, Señor, quedémonos aquí, hagamos unas enramadas y mejor dicho, de aquí no nos vayamos. Pero más adelante vemos que igual tuvieron que bajar, ¿cierto? Pero así como la Biblia habla de los montes, también habla de los valles. ¿Cierto? Por eso les mencionaba la montaña rusa. La montaña rusa tiene subidas, pero también tiene bajadas y así es nuestra vida. Y los valles, hablando de manera literal, los valles son lugares más bien desiertos, lugares más bien bajos, están bajos, lugares donde tal vez hay poca agua, pocos árboles, poca agua, donde tal vez hay sed, ¿cierto? Y podemos comparar esos valles, hermano, con esos momentos de la vida donde a veces nosotros vemos como las cosas un poquito gris, ¿cierto? Donde se presenta el llanto, donde tal vez llega la enfermedad que no esperábamos, ¿cierto? Donde llega el dolor, esa pérdida que ninguno quisiéramos tener, pero llega. Los valles son comparables a eso y por eso la Biblia los llama valles de sombra de muerte, lugares de desesperación, donde hay tristeza, donde hay desánimo. Tal vez un valle, pudiéramos mirar, puede ser un fracaso en la vida cristiana, en la vida familiar, en la vida espiritual, una pérdida, como les decía. ¿Y quiénes no hemos tenido que pasar tal vez por algún valle? Cierto que si no son, pues yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida hemos tenido que pasar por un valle que Dios ha permitido que pasemos, ¿cierto? Y como les decía, los montes son muy agradables, los valles tal vez no tanto, o realmente los valles no son muy, muy agradables. Y hay una historia en la palabra del Señor en Primera de Reyes, que quisiera que la miráramos un momentico. Primera de Reyes, el capítulo 20, hermanos. Tiene como título acá, derrota a los sirios. Dice que había un rey, se llamaba Ben-Hadad, del 20 en adelante, y los seres humanos, los reyes, y a través de la historia siempre hemos visto que el que tiene poder quiere más, ¿cierto? El que tiene dinero siempre quiere más, y esto siempre ha llevado a que los seres humanos se enfrenten. Y había un rey Ben-Hadad, él era el rey de Siria, que un día dijo, no, es que yo voy a ir a hacerle guerra a Israel.
El rey de Israel en ese tiempo se llamaba Acat, o era Acat. Y él dijo, yo voy a ir, pero no voy a ir solo. Y fue e invitó a otros 32 reyes, que cada uno con su ejército, o sea, 33 reyes, y cada uno con su ejército, y él los invitó a que subieran y le hicieran frente a la ciudad de Samaria, que estaba, pues, era parte del pueblo de Israel. Y dice que acá, antes de ir, envió mensajeros al rey de Israel, diciendo en el verso 2, dice, tu plata y tu oro son míos. Tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y luego el rey Acad escuchó esto y él dijo, bueno, pues tal vez mi oro, todo esto. Pero el rey Ben-Hadad más adelante dice que en el verso 5 volvió y le mandó mensajeros y le dijo, no, es que aparte de tu plata, tu oro, es decir, todo lo que tengas, tú me lo vas a dar, porque yo te lo voy a quitar. Y por eso se armó y él dijo, yo le voy a quitar todo esto a este pueblo de Israel. Y dice que los amenazó y armó su ejército y se fue a pelear contra ellos. Pero vemos que Acad estaba pues confundido, pues imagínese un enemigo, no solamente venía solo, sino que venía con otros 32 reyes y con cada uno con ese ejército venía a quitarle todo lo que él tenía. ¿Qué situación esta para este rey, cierto? Para el pueblo de Israel. Entonces él dice que él consultó a los ancianos en el verso 8 y los ancianos le dijeron, no, es que no lo obedezcas. No haga todo lo que ese rey le pide, tú no tienes por qué obedecerle. Entonces Acad le mandó a decir a ese rey, vea, yo no voy a hacer nada, Ben-Hadad, no voy a contestarte ninguna de tus peticiones. Es que no te voy a dar ni mi familia, ni mi plata, ni mi oro, ni mi pueblo, no te voy a dar nada. Entonces dice en el verso 10 que Ben-Hadad se enojó bastante, este rey, claro, soberbio, se enojó bastante y entonces le dijo, ¿qué? Que usted no me va a dar nada de lo que yo le estoy pidiendo. Y dice en el verso, así me hagan los dioses, dijo Ben-Hadad, y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Es decir, Samaria va a quedar tan destruida que mi ejército, veas que si queda mucho de Samaria, que mis hombres se lleven un puño de polvo, pues, de ese ejército, de ese pueblo, como va a quedar destruido. Y claro, dice más adelante que pues Acad estaba pues confundido, porque realmente eran muchos, pero por el consejo de los ancianos y todo esto, Acad le dijo, no rey, es que no cante victoria antes de tiempo, porque vamos a consultar al Señor. Le mandó a decir a Ben-Hadad, no cante victoria antes de tiempo. Cuando dice no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe, le contestó Acad a Ben-Hadad, quiere decir no cantes victoria antes de tiempo. Y más adelante, hermanos, vemos cómo Dios envió un profeta a Acad y le dijo, ve Acad, usted ve esta gran multitud, no se preocupe que yo se la voy a entregar a usted en su mano. Y tal vez Acad decía, Señor, pero es que son 33 reyes y cada uno con su ejército. Y él le dijo, no, yo se los voy a entregar en su mano y usted los va a derrotar. Y así fue, dice que ellos se armaron y Dios, pues por la palabra del Señor, fueron a pelear contra Ben-Hadad y todo este ejército y los atacaron. Y dice que realmente Dios les dio la victoria. Ellos los vencieron, dice que en el verso 20 dice, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndolo los de Israel. Y entonces hay algo, hermanos, que me llama la atención más adelante. En el verso 22, Acad estaba ya como muy tranquilo porque ya había derrotado a este pueblo, a Ben-Hadad y a todos estos ejércitos, pero Dios otra vez le mandó un mensajero, un profeta. Y Dios le dijo, ve a Acad. El Señor le manda a decir que vaya en el verso 22 y se fortalezca. Y considere, dice, ve, fortalécete, considera y mira lo que hagas. Porque pasado un año, el rey de Siria otra vez va a venir contra ti. Amén, Dios le dio la victoria, pero el Señor le está diciendo, listo, en ese momento vas a estar tranquilo, pero ojo, no se duerman los laureles, porque cuando el Señor le dice, que se fortalezca, le está diciendo pilas, porque dentro de un año otra vez este rey mucho más armado va a venir contra usted otra vez a vencerlo. Y en el verso 23, hermano, mire lo que dijeron estos ejércitos, Ben-Hadad y todos estos reyes. Empezaron a meditar, oiga, pero ¿cómo nos venció Israel a nosotros si nosotros somos tantos? Es que somos 33 reyes y cada uno armados con su ejército, y el pueblo de Israel, ¿por qué nos ganó? Y entonces uno de ellos, de los de Siria, le dijeron, es que ya sabemos por qué. Y dice el verso 23, es que sus dioses, o sea, los dioses del pueblo de Israel, dicen ellos,
son dioses de los montes, y como peleamos en los montes, por eso ellos nos han vencido. Mas si peleáramos contra ellos en la llanura, o sea, en los valles, verás que nosotros le vencemos. Y así fue, ese rey se fue, dice el verso 25, que formó otro gran ejército, y cada uno otra vez con carros, con caballos, y pasado un año, Ben-Hadad pasó revista otra vez a su ejército sirio y vinieron a pelear contra Israel. Y claro, nuevamente tal vez en los pueblos de Israel, en el pueblo de Israel hubo temor, pero dice que Dios otra vez envió palabra. Qué especial el Señor, hermanos. Es que Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, amén. Y dice que Dios otra vez envió palabra. Dice otra vez en el verso 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así ha dicho Jehová. Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Amén. Es que pareciera que a Dios como que le hubiera indignado a esto, que yo soy Dios solamente de los montes. No, yo también soy Dios de los valles. Gloria al Señor, demos una alabanza al Señor. En Juan 16, 33, hermanos, la palabra del Señor nos dice, hablando como sobre esas subidas y esas bajadas de la vida, y el Señor dice, es que en el mundo tendréis que aflicción, pero dice el Señor, confiad, yo he vencido el mundo, amén. En Ezequiel 37 hay una porción que nosotros conocemos de la palabra del Señor, hermanos. Resulta que la Biblia menciona varios valles y quisiera que miráramos así como rapidito algunos. Y uno de ellos es el Valle de los Huesos Secos, que está en Ezequiel 37. El verso 1 y 2 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Cuando dice secos en gran manera, hermanos, está haciendo referencia a que eso hace mucho rato estaba así, ¿cierto? Porque dice que estaban secos y secos, pero en gran manera. Significa, hermanos, que hace mucho tiempo en ese lugar todo había llegado a su fin. Hace mucho tiempo que ya la gente había dicho, aquí ya no hay nada que hacer, solamente es un valle de huesos secos. Y yo quisiera como traer esto, hermanos, a contexto y pensar un poquito en nuestra actualidad, en nuestra vida, ¿cierto? En esos momentos tal vez muchos puedan mirar la vida de alguien o nosotros mismos mirarnos y sentir o pensar que tal vez estamos viviendo en un valle de huesos secos, donde tal vez el problema se nos hizo más grande de lo que nosotros pensamos, donde tal vez la crisis o la enfermedad creemos que es como insolucionable, ¿cierto? Donde tal vez, no sé, ese sueño por el ministerio, esa visión, tal vez esa equivocación que tuvimos nos hizo pensar que ya todo es el fin. Así como pensó Ezequiel, yo creo que el Señor llevó a Ezequiel a ese valle y Ezequiel dijo, aquí no hay nada que hacer. Y el Señor le dice en el verso 3, Ezequiel, oh hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y tal vez muchos miremos la vida de algunas personas y digamos, ¿será que vivirá esa persona? ¿Tendrá vida? ¿Podrá levantarse? Pero realmente lo que dice en el verso 4 y 5 es muy especial. Porque el Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová al Señor, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Y hoy tal vez, hermanos, no hay un valle de huesos secos así literal y no hay un Ezequiel que se levante y profetice, pero Dios sí levanta todos los días a hombres y mujeres que desde aquí o desde cualquier lugar prediquen y digan, ¿cómo así? Es que no todo está perdido, hermanos. Amén, no es el final. El Señor siempre acomoda lo desarreglado. Y la Biblia dice que mientras haya vida, hay esperanza. Y dice en Ezequiel 37 que ese valle de huesos secos se transformó. Así que cualquiera que sea la situación o cualquiera que sea el valle que tal vez alguien esté pasando, el Señor es capaz de transformarlo. Amén, en un oasis, en un monte de bendición. Gloria al Señor. En 2 de Samuel 5, 18, también la palabra del Señor habla
de un valle. Y este valle lo tuvo que atravesar David. Dice que en el verso 5:18, pues habla de que vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refraín. El valle de Refraín quiere decir el valle de los gigantes. Amén, así se traduce. Era un valle o un lugar de filisteos y aparte de que eran enemigos del pueblo de Dios, eran gigantes. Era un lugar de sombras donde nadie quería entrar. Y es que ¿quién quiere entrar a un valle, cierto? ¿Quién quiere pasar una situación difícil en su vida? Realmente nadie. Pero Dios le dijo a David, David, es necesario que entres y que pelees allí. Y dice la Biblia en esta porción que David entró 2 veces a ese valle y las 2 veces peleó y las 2 veces salió victorioso. Amén, gloria al Señor. Y aunque eran gigantes y aunque eran varios, David con la ayuda del Señor los pudo vencer. Y tal vez, hermano, en nuestras vidas a veces hay cosas que se nos presentan como gigantes, ¿cierto? Amén. ¿Quiénes han tenido que enfrentar tal vez con algún gigante? Amén, esa situación financiera, ¿cierto? Que a veces se nos hace tan grande, o como les decía ahorita, esa enfermedad, esa crisis, esa dificultad en el hogar, esa situación que para nosotros lidiar con ella se hace tan grande, pero mire qué bonito. Nadie quería entrar a un valle de estos, pero David entró porque estaba seguro que Dios le iba a dar la victoria. Gloria al Señor. Y en el Salmo 84, hermanos, vamos a mirar el Salmo 84. El verso 5 y 6. Todos conocemos mucho de la historia de David y sabemos que David tuvo que vivir muchas situaciones. Una tal vez de las duras que vivió David, o entre muchas, fue que Saúl, siendo rey, lo perseguía, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan un rey armado con su ejército detrás de alguien? Pues yo creo que no hay lugar donde se esconda que no lo encuentre una persona como un rey. Y David escribió este salmo cuando era perseguido por el rey Saúl. Y dice en el verso 5 del Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Amén. David tuvo que atravesar muchos valles en su vida y muchas situaciones que para él fueron tremendos valles de dificultad, pero él pudo decir esto, no, es que el que tiene al Señor, alguien que tiene al Señor como su fuerza, no solamente es bienaventurado, sino que es capaz de atravesar un valle y de transformarlo en bendición. Amén, eso es lo que estaba diciendo David. Entonces, hermanos, pensando en esto, o sea, en la vida nosotros, cada uno de nosotros nos vemos aquí y podemos decir, ese hermano está muy bien, esa hermana está muy bien, en ese hogar todo marcha muy bien. Y a veces somos muy apresurados para juzgar, ¿cierto? Y para hablar. Ve, y es que este hermano, ¿qué le pasa pues que está llorando tanto? O este hermano, ¿qué le pasa que no viene? O aquello. Pero solamente el Señor sabe la situación que vive cada persona, el valle que atraviesa cada persona, las noches de llanto que tal vez está pasando, las cosas que le duelen, hermano, que no entiende y que está luchando con eso, ¿cierto? Hay muchas personas que tenemos o que pasan por esas situaciones o tenemos que pasar, pero lo que David está diciendo en este salmo es que, hombre, si yo tengo al Señor, gloria al Señor, si yo tengo al Señor como mi esperanza, como mi fuerza, yo no solamente soy capaz de pasar un valle, hermanos, sino que soy capaz de hacer de que ese valle se transforme en una bendición para mi vida. Amén, porque Dios permite las situaciones y solamente Él sabe por qué. Mire cuántas personas pasan por una enfermedad y por allá tal vez al paso de los años, cuando Dios les da la victoria de los meses, testifican y ese valle que por el que pasó se convirtió en tremenda bendición, ¿cierto? No solamente para fortalecer su fe, sino para que otros también, la fe de muchos sea fortalecida. Y lo leímos, Dios lo dijo, hermanos, allí en Reyes. Él no solamente es Dios de montes, Él no solamente es Dios de cuando nosotros estamos alegres, cuando todo marcha muy bien. No, Él es Dios de valles. Amén, Él es Dios de cuando nosotros estamos en esa situación que nos duele. En Isaías 41:18 hay un texto muy bonito de la palabra del Señor. Isaías 41, el verso 18 dice, el Señor
desde el verso 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y el verso 18 dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Mira, hermano, qué especial. Fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Entonces, hermano, yo pienso que cuando atravesamos un valle, lo que más necesitamos es esforzarnos por buscar la presencia del Señor, esforzarnos por avanzar, por seguir confiando en Él, porque Él va a abrir esas fuentes en medio de los valles. Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar la respuesta. No sabemos a veces cuánto tiempo sea necesario quedarnos en un valle. A veces nosotros quisiéramos la respuesta ya. Y yo hablaba con una hermana y ella me decía, Pili, pero es que tantos años y yo en la misma situación en mi casa con mi familia. Y yo pensaba en eso, y falta ver cuánto tiempo más le toca estar, ¿cierto? Solamente el Señor lo sabe, pero el Señor nos invita a confiar en Él, a esforzarnos, hermano, a tener presentes que es que Dios está peleando por nosotros en cualquier situación. Dios está por nosotros y Él no nos va a dejar morir en el valle. A veces somos nosotros los que nos cansamos y los que renunciamos y tiramos la toalla, ya no puedo más con esto, ya no más. Y nos quedamos tal vez ahí lamentándonos y llorándonos, pero el Señor nos está invitando es a que nosotros nos esforcemos. Lo que les decía al principio, cuando Jesús invitó a los discípulos a subir al monte, yo creo que algunos de ellos dijeron, ay, porque a Jesús, la Biblia narra de que Jesús caminaba mucho. Jesús como que andaba para todas partes, ¿cierto? Predicando su palabra, enseñando y mostrando su gloria. Y cuando Jesús invitó a sus discípulos, hasta de pronto invitó a más. Pues no es que le quiera poner más a la palabra del Señor, pero Él invitó y seguro muchos dijeron, no, para subir a ese monte tan alto, Señor, yo mejor lo espero aquí en la sombrita, tal vez dirían algunos. Pero la Biblia dice que subieron y como les decía ahorita, tal vez en la subida hubo cansancio, no. Tanto que en el versículo que leímos dice que se estaban durmiendo. Era tanto el sueño y el cansancio que los discípulos estaban durmiendo. Pero mire que fue necesario que ellos se esforzaran para que pudieran ver qué, la gloria del Señor. Y yo creo que lo que ellos vivieron, muchos quisieron verlo. Y así nos es necesario a nosotros, hermano. En el Salmo 23 que leímos cuando iniciamos, el versículo 4, un salmo que nosotros no sabemos hasta de memoria, ¿cierto? Pero a veces pasamos así como abuelo de pájaro. Y David dijo en este salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Y la vara, hermanos, sabemos que es un instrumento que usaban los pastores, es un instrumento para defender. El pastor anda con una vara y pues si lo llevamos como a esto, el pastor anda con una vara, es para defender a las ovejas. Va a venir un animal y él saca su vara ahí como, pienso yo, para espantar a ese lobo, a ese zorro. Y David, que era un hombre que conocía este oficio, pues del pastor de sus ovejas, porque él era un pastor de ovejas, él dice y lo compara con el Señor, y él dice, Señor, es que yo no voy a temer, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor está presto para defendernos, hermano. Amén. Y luego dice el callado, no solamente dice la vara, sino que dice el callado. Y el callado también era un instrumento que usaba el pastor y era para conducir, para dirigir. A veces era necesario tal vez que una oveja se iba por allá y tal vez hasta le diera un azote con ese callado, pienso yo. Y hay cosas que a nosotros nos van a doler, ¿cierto? Hay cosas que nos van a doler. Y yo miraba como esta comparación y yo, uy, ¿qué dirá una oveja que su pastor le dé con ese callado? ¿Veis por qué me está pegando si me duele? Pero es que es para enseñarle que por allá no se vaya, ¿cierto? Que por allá le puede ir mal. Y David lo reconocía y David decía, Señor, su vara y su callado a mí me van a dar aliento. Y en esta noche, hermanos, el Señor es nuestro buen pastor. Amén, Él es Dios de montes, pero también Dios de valles, cualquiera que sea la situación. Gloria al Señor si ya lo atravesamos, si ya podemos decir, Señor, ahorita me siento feliz porque usted me ayudó a superar esto. Pero si todavía, hermano, lo estamos ahí batallando, peleando con eso, no se le olvide que el Señor es Dios de valles también. Amén, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, yo pienso que es cuando más podemos experimentar su gloria.
Amén. Vemos que David en los Salmos narra su propia experiencia de vida y él lo decía: Señor, usted es mi gran pastor. Gloria al Señor Jesús. Miren, hermanos, que nuestra lucha sigue. Nosotros, y tal vez como como pasó allí en esta historia de Benadad, si hoy atravesamos este valle, pues más adelante se pueden presentar más, porque es que la vida es de subidas, pero también tiene bajada, ¿cierto? Y así como le dijeron, prepárese, esfuércese acá porque lo van a volver a atacar. Es necesario, si ahorita tal vez no estamos en ese valle, es necesario fortalecernos porque tal vez llegarán esos momentos. Hasta que lleguemos, hermanos, ¿a dónde? A la presencia del Señor, amén. Dice, como geográficamente hablando, dicen que Jerusalén está como sobre un monte. La ciudad de Jerusalén está como sobre un monte y está rodeada de valles. Todo el que quiere subir a Jerusalén o ir a Jerusalén necesariamente tiene que pasar por uno de estos valles. Y yo pensaba en esto, nuestra vida, hermanos, nuestra lucha es la salvación de nuestra alma, ¿cierto? Y vamos un día a llegar a esa nueva Jerusalén y el Señor nos va a ayudar a que alcancemos, hermanos, esta promesa de estar en la nueva Jerusalén. Pero para esto tal vez va a ser necesario que atravesemos muchos valles, ¿cierto? Pero qué rico estar confiados, hermano, como estaba David, como estaban todos estos hombres de la palabra del Señor, seguros de que el Señor era su fortaleza. Como lo decía David, hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces, hermanos, como decía ahorita, nosotros a veces somos muy prontos para juzgarnos los unos a los otros, pero qué bueno que, como decía por ahí alguien, sea amable con el otro en tu trato, porque no sabes qué situación está pasando. Eso lo decía pues cualquier personaje por ahí, lo decía, no de la palabra del Señor, pero tiene su sentido. Nosotros no sabemos qué situación está pasando el otro. Entonces la invitación en esta noche, hermanos, de parte del Señor, es que nos fortalezcamos en Él, que sigamos confiando de que Él nos da la victoria cuando todo va bien, pero mucho más nos da la victoria cuando estamos ahí mal. Entonces, si está la enfermedad, hermanos, si está la crisis, si está la pérdida, el Señor todavía está ahí. Hace ya algunos meses que fuimos a un velorio, pues de una hermana, ¿cierto? Que perdió a alguien y yo veía a esa hermana como en su dolor y yo decía, uy, Señor. Y mi pregunta era como, Señor, ¿usted dónde está? O sea, ¿usted dónde está cuando está pasando esto? Pero pensaba, hermanos, pues claro, a veces no lo escuchamos porque el dolor no nos deja, ¿cierto? O la situación, pero Dios siempre está. Amén. Por eso David lo dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temo mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Gloria al Señor. Quisiera invitarles, hermanos, a estar en pie. No quiero pues como predicar más y quisiera que usted pensara si tal vez está atravesando un valle, hermanos. No se le olvide que nuestro Dios es Dios de montes, pero también es Dios de valles, y Él lo dijo allí en Reyes, y a Jesús, y el Señor se indignó porque este pueblo dijo, no, es que Él solamente da la victoria cuando está bien, pero el enemigo tal vez está diciendo, no, es que Dios no te va a dar la victoria ahorita que estás mal, ahorita que fracasaste, que te equivocaste. No, Dios está presto para darnos la victoria siempre y cuando nosotros le busquemos. Amén, siempre y cuando nos esforcemos, porque en las subidas y en las bajadas de la vida está el Señor con nosotros y Él nos invita a que subamos, a que atravesemos ese monte y subamos al valle para poder experimentar su gloria. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga.